¿Pueden los padres echar de sus casas a sus hijos? Pues la respuesta es... Bienvenidos de nuevo al blog de Mireia de Garens Advocats. Hoy vamos a tratar un tema que ha supuesto que muchos padres hayan ido acudiendo a despachos de abogados para efectuar la siguiente consulta. ¿Pueden los padres echar de sus casas a sus hijos? Pues la respuesta es sí, que pueden. No obstante, tendremos que analizar cómo se puede llevar a término esa no autorización para seguir conviviendo bajo el mismo techo, por cuanto la vía de hecho, es decir, el cambio de cerradura, el retirar las llaves, no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, la primera premisa que tenemos que tener en cuenta es que para que unos padres puedan echar de su casa a sus hijos, es necesario que estos hayan alcanzado la mayoría de edad. Por lo tanto, siendo que no han alcanzado la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 o a los 16, siempre y cuando se hayan emancipado, los padres tienen la obligación de prestar alimentos a aquellos que sean todavía menores de edad. Recordemos la obligación de los padres de ejercer sus derechos y obligaciones derivados de la patria potestad. Entre ellos, evidentemente, es, aparte de darles alimentos, es darle vivienda, educación, todo lo que hemos ido tratando en post anteriores. Por lo tanto, como primera cuestión, es en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, de cualquier forma, ¿pueden los padres evitar e impedir que sus hijos sigan residiendo con ellos? Pues bien, hemos dicho que no. Será necesario, en primer lugar, que hayan alcanzado la mayoría de edad o 16 emancipados, y en segundo lugar, es necesario sí o sí iniciar un proceso judicial que se llama precario. Es una demanda de desahucio por precario. Y preguntaréis, ¿y qué es una persona precarista? Una persona precarista es aquella persona que tiene el acceso al uso, en este caso de un bien inmueble, y que lo usa sin pagar ningún tipo de renta ni merced, por un tiempo indeterminado y sin ningún título. Es decir, el uso que hace del bien inmueble o de la cosa es por la mera voluntad y por la mera autorización de su propietario. Así que, si como consecuencia de una mala convivencia habida entre los hijos y el padre, porque además los hijos tienen la obligación de contribuir también en las tareas domésticas, incluso a aportar en la parte proporcional a sus ingresos en los gastos derivados de la convivencia. Imaginemos que nos encontramos ante mayores de edad llamados los nini, ni estudian ni trabajan, y que como consecuencia de determinados comportamientos, llámese adicciones, podría ser desde el juego, malos comportamientos, agresividad, en cualquier momento los padres tienen la obligación de, y en este caso el derecho, de instar el proceso judicial para que por parte de un juzgado se lleve a término el lanzamiento, por mucho que sea nuestro hijo. No obstante, antes deberemos de analizar que efectivamente el hijo mayor de edad que convive con nosotros no tiene ningún título que le ampare en esa ocupación. Por ejemplo, que sea una persona pues que tenga la atribución por cualquier título del uso, en ese caso del bien inmueble, o que sea un copropietario de un porcentaje, en este caso de la residencia familiar. Bueno, esta circunstancia la tenemos que descartar, es decir, hemos dicho que no tiene que tener ningún título. Hay muchos procedimientos judiciales donde los padres han instado los procesos para instar el proceso de desahucio por precario, en los que ha habido una oposición rigurosa por parte del hijo, alegando, no, es que mis padres tienen la obligación de mantenerme. Bueno, es cierto, existe una obligación todo y siendo mayores de edad. No obstante, la ley no obliga al obligado a prestar los alimentos a que sea bajo la forma de misma convivencia, sino a otorgar o favorecer lo mínimo indispensable para que aquella persona pueda contar con una habitación. Por lo tanto, ¿hay obligación del prestamista, en este caso del que presta los alimentos, a sí o sí permitir la convivencia? No. Se le tendrá que favorecer lo mínimo indispensable alcanzada la mayoría de edad, ¿de acuerdo? Pero en ninguno de los casos puede el hijo obligar a que se perdure la convivencia en la residencia familiar. Dicho esto, se insta el proceso judicial de desahucio por precario, si bien antes deberemos de requerir al hijo para que abandone voluntariamente la vivienda. Recordemos,
no puedo en ningún caso hacer un cambio de las cerraduras o impedir la entrada, porque nos encontraríamos ante la comisión de un delito de coacciones. ¿Por qué? Porque si hasta la fecha nuestro hijo tenía un derecho, ¿cuál era? Poder acceder a su vivienda como era vivienda habitual, no puedo por la vía de hecho proceder e impedir el ejercicio de un derecho legítimo que tenía hasta la fecha. Solo podrá ser un juzgado. Es el que, dado el plazo, en este caso al hijo, para que responda si ostenta algún tipo de título o realmente él puede alegar que tiene ese derecho a estar en la vivienda, solo en ese caso el juez resolverá en un sentido u otro. Si no se estiman las pretensiones, en este caso del hijo, forzosamente habrá una sentencia que estime las pretensiones de los padres titulares de la vivienda y se acordará, tras la ejecución de la sentencia, una fecha de lanzamiento. El lanzamiento es llevar a término, en este caso la vía de hecho, el descerrajamiento, el cambio de cerradura o, en definitiva, la salida forzada del hijo menor en cuestión. Efectivamente, si alcanzada la mayoría de edad, el hijo goza de independencia económica, pero por circunstancias determinadas de la vida, de la economía, del trabajo, pasa a ser una persona sin ingresos, será el hijo el que deba de interponer una demanda a sus padres pidiendo una pensión de alimentos, donde esta pensión de alimentos será lo mínimo indispensable, no tan amplia como la pensión de alimentos cuando son menores de edad, para que pueda subvenir a sus necesidades. Hasta aquí es todo y esperamos vernos pronto en el próximo post de Mireia Ruiz, Egarenza Advocats. Gracias por estar con nosotros.